Buenas tardes. Hoy, en este ratito de catequesis, y ya que esta semana vamos a celebrar la festividad de San Francisco de Sales, vamos a explicaros cómo fue la vida de este santo. Señor, ¿quién fue San Francisco de Sales? San Francisco de Sales fue obispo y príncipe de Ginebra y nuestro santo fundador. Señor, ¿cómo fue de pequeño? ¿Iba a catequesis como nosotros? También iba a la catequesis y luego reunía a los niños que podía para enseñarles lo que él había aprendido. ¿Iba al cole? Iba al cole, sí. Él fue primero a la escuela y después ya a la universidad, pero también fue al cole. ¿Y qué hizo de mayor? Hizo de mayor estudiar mucho. Su padre quería que estuviera muy bien preparado y tenía puestos los ojos en él porque era el primogénito, lo quería mucho y lo quería muy bien preparado. Primero estudió pues, en la escuela en Torrance, y después pues, ya lo mandaron a estudiar a Padua, a París, se doctoró en Derecho Civil, Derecho Eclesiástico, y fue un gran sabio y un gran santo. En aquel tiempo estaba en Francia el calvinismo, bastante recién fundado, y él pertenecía a la diócesis de Annecy, de Ginebra, pero el obispo vivía en Annecy porque no podía vivir en Ginebra por causa del calvinismo. En Thonon, una parte de aquella población, de aquella ciudad, habían echado a todos los católicos, a todos los sacerdotes, iba 60 años. Y por lo tanto, las iglesias cerradas. Los cristianos dejaron de ir a la iglesia, entonces él se encontraba que iba una persona, dos, y por eso empezó a hacer octavillas y meterlas por debajo de la puerta, que de ahí viene el que sea patrón de los periodistas después. Tuvo que evangelizar así, pasó 1000 peligros, estuvo expuesto, intentaron matarle, los principales de Ginebra dijeron que quien fuera a ver, le llamaban el papista, quien fuera a ver el papista que quedaba excomulgado, que no le darían ni trabajo. Sufrió 1000 persecuciones y una vez tuvo que atarse a un árbol para que no le comiesen los lobos, otra vez estaba ya congelado y menos mal que un hugonote pues le recogió y le puso fuego, que si no hubiese perecido. El caso es que con el tiempo ya fueron viniendo a la iglesia y consiguió traer a los principales de los hugonotes. Aquellos ya hicieron fuerza y por mucho que amenazaban los de Ginebra, no hicieron caso. Estuvo 4 años en el Chablais y dice que cuando llegó no había 100 católicos, pero cuando salió del Chablais tampoco quedaban ya 100 hugonotes. Había convertido a más de 70.000 hugonotes. ¿Y cuándo murió? Murió muy joven, a sus 52 años, sí, aunque él decía que había extremado la vejez, pero bueno, pues era la voluntad de Dios. Sí. Y después de su muerte, pues ya cuando abrieron su santo cuerpo, pues sí encontraron un fenómeno que se suele dar muy poco, casi ningún santo se ha dado. Pues encontraron muchísimas piedrecitas de colores brillantes en la vesícula, pues
y eso, que fue como el Señor le premió todo su vencimiento y todo lo que se había vencido para dominarse. Y por eso llegó a ser el santo de la dulzura que imitó pues tan perfectamente a nuestro Señor. Entonces fue sacerdote, ¿no? Nuestro Santo Padre Francisco de Sales fue primero consagrado obispo, fue ungido con el Santo Crisma para ser sacerdote, y después, viendo sus grandes cualidades, su corazón de pastor, en la misión tan ardua que llevó en el Chablé, el Santo Padre puso en él sus ojos para consagrarlo obispo. Viene aquí la consagración episcopal, pero había que pagar unas bulas, y nuestro Santo Padre, con ese amor que tenía a la pobreza y cuidaba tanto lo económico, decía que no, que él no pagaría esas bulas. No le interesaba a él el título o la consagración de obispo, lo que le interesaba era salvar las almas, y todo por amor, nada por la fuerza. Su corazón manso y humilde, como el de Jesús, atraía los corazones hacia él. Pues el obispo de Annecy, Monseñor Granier, pensó que él fuera su sucesor. Entonces, de acuerdo con el Santo Padre, le consagraron efectivamente obispo. Así fue como fue ya el sucesor de Monseñor Granier. Y estando él predicando en Dijon, en una cuaresma, fue ahí el encuentro con Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal, que era viuda, madre de 6 hijos, y tenía mucho deseo ella de consagrarse a Dios. Una vez que quedó viuda, toda su vida estaba encauzada para Dios. Entonces fue a una predicación de nuestro Santo Padre, San Francisco de Sales, y le llamó mucho a él la atención cómo esa viuda con tanto fervor le escuchaba, y esas palabras pues ella las recibía, y por inspiración divina, ya antes se habían conocido. Dios le había manifestado a Santa Juana Francisca en una visión pues que conocería a un obispo y él le ayudaría. Y nuestro Santo Padre lo mismo, también sabía que iba a tener el encuentro con un alma. Fue un gran director de almas, ayudó a muchas señoras de la alta nobleza, y cuando empezó a dirigir a nuestra Santa Madre, vieron que era la voluntad de Dios fundar una nueva congregación, un simple instituto que después, a instancias del obispo de Marquemont, surgió ya que fuese una orden con clausura papal, con todos los privilegios de las órdenes monacales, y así es como surge la Visitación. Somos religiosas de la Visitación de Santa María, porque en este misterio, decía nuestro Santo Padre, encontraba 1000 particularidades. Era una fiesta muy sencilla, pero que sin embargo llena de mucho significado, el visitar no solo a los enfermos físicamente, sino espiritualmente. Y aquí estamos en medio de esta iglesia, visitando a muchas almas. Alguien que se lo pregunte, venga, ¿quién tú?